días vamos a hacer una tirada sobre la historia del vacuna. Una pregunta de un suscriptor que quiere saber cómo va a terminar o como si será una obligación de hacer un vacuna. Bueno, eso. Vacunarse, bueno. Vamos a ver primero una carta para ver la energía global de esta historia, de este tema. Alors, una carta, el tarot. Vale. Y es la temperancia. Entonces la te dice que con la temperancia. Templanza en español, gracias. Con la templanza dice que necesita de saber que hay dos partes. Una parte que está oscuro, una parte que está en la luz. Entonces no sabemos todos sobre esta vacuna. Vamos a ver con el oráculo rey. Bueno, te dice también que hay muchas cosas que de ver también la que saca. Dinero. Bueno, vamos a ver otra cosa diferente. Allez, vamos. Alors, aquí la base, la parte positiva, la parte negativa y aquí una carta general para decir que vamos a ver eso. Bon, là il y a alors, todo el mundo ve bien aquí las cartas. Vale, muy bien. La primero te dice que la parte positiva hay una sorpresa que va a venir, que no sabe ahora. Es positivo para nosotros o para el vacuna. Pero la dice que vamos a recortar algo. La base que es para recortar. La vacuna, entonces, vamos a ver con las otras cartas. Pero la no habla de enfermedad, habla solo de recortar. ¿Recortar qué? Puede ser que está dinero, puede ser que está recoger. Hay algo para recoger, là, te dice así. Bueno, la parte negativa te dice que el vacuna va a romper todo. Là, está claro que el vacuna tú va a perder. No, para mí, vamos a ver con otras cartas. Pero là, para mí, con la parte negativa, te dice que hay algo que va a se pasar con esta vacuna. ¿Estás seguro? Que va a romper, romper. ¿Cómo puedo decir eso? Otras cosas. Hay algo que se corta. Là está seguro. Y con la parte positiva será una sorpresa. Para mí, todo el mundo quiere esta vacuna para salvar el mundo, para salvar a España, para salvar algo. Pero la te dice que no. Totalmente. La te dice que no, va a ser como una transformación, algo que se rompe, algo que se brisa, ¿se dice? Brisa. Como en la copa. ¿Se brisa? ¿Sí? Bon, ok. Quiebra. Voilà. Bon, la parte positiva te dice que al final con esta sorpresa, va a salir bien. Pero para mí, no acepta la vacuna. No. Pero bon, la cosa es que está bien, es positiva, es este verano va a cambiar las cosas totalmente. Y para mí, no, esta vacuna no vale nada.
es algo de una sorpresa que va a venir, totalmente inesperada, total. Vamos a recorrer. Ya mira que sale. Es una negociación, ¿no? Es una negociación, un compromiso, esta vacuna. Va a servir para personas, pero no para el pueblo, ¿no? Es un misterio. Vamos a ver. Là, qui va recouvrir la partie positive, la négative et la synthèse, el global. Tiens, bon. Bon, là, te dice que la sorpresa va a venir, mais ya es como una preparación. Hay mucho tiempo antes que viene la sorpresa. Se viene poco a poco, mais là, va a venir. Este verano será total. Tiens, mira. El médico. Voilà. La sorpresa para mí será, las cosas que va a romper será como una asociación o un médico que va a decir no, stop, de tonterías, es falso, no va bien para el pueblo. Es un médico que va a salir a esta historia. Ya mira. Là, es bueno. El fuego es la buena energía. Para mí va a salir bien esta historia. Por el momento, esta vacuna es de la mierda, perdona, pero es una mierda total. Te dice aquí. Pero el médico te dice que es un médico que va a realizar la verdad. Sí. Me va a venir este verano. Será totalmente terminado. Vamos a ver. El 2 quiere salir. Voilà. Protección y algo de nuevo. Vale. Sabemos todo. 3. Bon, 3 meses. Enero, febrero, marzo. A partir de marzo. Marzo et 13, ça fait 7. Ouais, à partir de marzo. Enero, febrero, marzo. Ouais. A partir de marzo, el tema de esta vacuna va a cambiar. Será totalmente diferente que sabemos ahora. Total. Tenemos una protección, ¿no? Las cosas van a cambiar. Marzo. A partir de marzo. Voilà. Bon, tranquille, les cosas van a cambiar por esta historia de vacuna. Te dice aquí que es una tontería, una sorpresa que va a venir. Entonces, tranquilo, no va a ser un pincha para nada. ¿Se dice así? Pinchazo. Bueno, pinchazo para nada. Ok, gracias por los nuevos suscriptores. Te digo hasta luego. Tú puedes suscribirte aquí. Bye bye, chao.